Buenas tardes, licenciado. El día de hoy le vamos a hablar acerca de la historia de la psiquiatría. Las integrantes del grupo son Dana Cifuentes, Johanna García, Gabriela Canastú y Fátima Helio. Yo le voy a comenzar hablando acerca de la psiquiatría en la antigüedad. Empezamos con Mesopotamia, que es la concepción sobrenatural de la enfermedad. Esto quiere decir que se consideraba como un castigo divino impuesto por diferentes demonios y durante muchos siglos una forma de locura. La civilización griega, aquí ya aparece lo que es Hipócrates, que era el padre de la medicina, y él decía que alcanzaría también a las enfermedades mentales de la teoría de los cuatro humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. También tenemos el antiguo Egipto, donde se mencionan que algunas enfermedades mentales en las que se incluye la epilepsia serán todavía consideradas como locura durante muchos siglos. También tenemos la civilización romana, en donde los médicos romanos son los herederos de esta nueva cosmovisión de la enfermedad como proceso natural, alejado de paradigmas mágicos o teológicos. Distingue un subgrupo de enfermedades mentales que pueden ser delirios y locura. Según Galeno, las causas de la locura podrían estar vinculadas en el organismo, que serían el daño cerebral o el alcoholismo, o podrían estar vinculadas en la mente, que serían las fobias, desengaño o melancolía. A continuación, yo voy a empezar a hablar un poco sobre cómo se daba la enfermedad mental en la Edad Media. Y pues para comenzar, la enfermedad mental se creía de forma errónea que era una posesión diabólica y pues se le da la acogida al término de personas locas. Esto comienza a darse principalmente en Europa y es ahí mismo donde se empiezan a formar varias casas de acogida para estas personas que las consideraba la sociedad locas. También comienzan a haber tratamientos bastante extraños, uno de ellos era la sangría y pues es como se le abría la piel al paciente para que sangrara y a través de su sangre pues pudiera aliviar su dolor. También en la cultura árabe pues se empieza a dar la creación de nuevos lugares y casas de acogida también para estas personas y se les llamaba casas de locos. Ahora yo voy a hablarles sobre el Renacimiento. Algunos de los personajes que se destacan en esta etapa es Paracelso. El aporte que él hizo fue hablar un poco más sobre las enfermedades mentales, diciendo de que no tenía relación con la religión o con la creencia en Dios, sino que era más un proceso natural. Sin embargo, también en esta etapa, pues muchas personas marcaban a la locura como un proceso relacionado a la brujería y consideraban que el único tratamiento por el cual el enfermo podía ser liberado era por medio de la hoguera o de la tortura. Eh, También hablaré sobre el siglo XVII y la Ilustración. Aquí pues empiezan a darle un poquito más de importancia a la enfermedad mental, ya como un concepto más médico. Algunos de los principales autores que destacan es Thomas Sydenham, quien se atreve a comenzar a dar un pequeño concepto sobre la histeria. También aparece René Descartes con la teoría de la glándula pineal, describiéndola como el alma, consideraba que era el alma del individuo. También está George Ernest, quien habla sobre las enfermedades simpáticas y patéticas. Las simpáticas él las consideraba en las cuales la enfermedad también se relacionaba con un órgano, y las patéticas, pues que no tenían causa fisiológica. Eh, por último, quiero mencionar a William Collins, quien fue el primero en utilizar el término de neurosis. Y es así como pasamos al siglo XIX y se deja de lado toda esta parte mágica que se traía y sobre los pensamientos de las enfermedades mentales. Entonces, aquí empiezan a surgir varias escuelas del pensamiento psiquiátrico y pues este siglo va revelando bastantes secretos que aún no se conocían del sistema nervioso central. Y pues esto lo hacen varios personajes, uno de ellos es François Medinger, que describe en 1822 la diferencia que existe entre las fibras nerviosas sensitivas y las motoras. También uno de ellos es Claude Bernard, que también es considerado padre de la fisiología moderna
Y pues él en 1858 publica el primer tratado científico de la fisiología nerviosa, lo cual se destaca bastante en todos los estudios de neurociencias actuales. También está Santiago Ramón y Cajal, pues él describe la unidad funcional básica del cerebro, que es la neurona, y gracias a esto, pues él recibe un premio Nobel de Medicina en 1906. También tenemos bastantes estudios en este siglo de fenómenos relacionados con la hipnosis y la histeria que fueron presentados por psicólogos como Sigmund Freud en el pasado. Pero también tenemos un personaje muy importante que es Wilhelm Wundt y pues él abre el primer laboratorio de psicología experimental. También está Johann Christian Weygand, quien es un psiquiatra alemán que definió el concepto de psicosomático. Es algo que hoy en día está bastante en auge y pues se le conoce como psicofisiológico en actualidad, pero aquí es donde tiene el inicio de este término. Pero también tenemos a John Charles Bucking, quien es el primer psiquiatra que hace un tratado médico y pues esto también ayuda bastante a la ética de toda la rama de la psiquiatría que tenemos hoy en día. Continuaremos con el siglo XX y la actualidad. Hablamos un poquito de que la enfermedad ahora es vista en conceptos orgánicos y biológicos, y aquí aparece el personaje Kraepelin, que este es conocido como el padre de la psiquiatría. Él se centró mucho en la clínica para diagnosticar y hacer terapia. Él fue el primero que describió la demencia, lo que hoy en día conocemos como la esquizofrenia y la psicosis maníaco-depresiva. Asimismo, hay que tener en cuenta que en este siglo se dio la tercera revolución psiquiátrica. Eso quiere decir que muchos de los aportes de Sigmund Freud siguen siendo muy importantes, pero en sí lo que se quiere aportar es velar por aprender y comprender al ser humano. Asimismo tenemos a Korsakoff. Él fue uno de los primeros estudios de deterioro mental en relación a las personas que tomaban alcohol. En este siglo se descubrió que es el Alzheimer. Podemos mencionar a Muniz, que él fue el que introdujo la lobotomía. Esta es una técnica que consiste en seccionar una parte del lóbulo frontal del cerebro para calmar a los enfermos psicóticos. También entre los personajes principales de esta época aparece Víctor Frank, que él fue el fundador de la logoterapia. Esta terapia se basa en encontrarle sentido a la vida. Asimismo, se crea la corriente antipsiquiatría, que quiere decir que muchas de las personas que están con esta corriente están en contra de muchas técnicas que se utilizaban en el pasado, como era el electroshock o la tortura. Y hoy en la actualidad hay muchos avances en la psicofarmacología y la neurociencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día se implementan benzodiazepinas y antidepresivos. Uno de los antidepresivos más utilizados en el siglo XX era la fluoxetina, que era llamada la píldora de la felicidad. Así que con estos avances de farmacología y neurociencias permitió la creación del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y se dio la clasificación internacional de las enfermedades. Con esto terminamos con el recorrido de la historia de la psiquiatría. Gracias por su atención.